La técnica de la pesca a la pasada consiste en hacer que el sedal siga la dirección de la corriente de agua hasta que el pescador observe que el flotador se halle a una distancia que roce el límite de visibilidad a sus ojos. De esta manera, es mucho más probable que el cebo sea advertido por un pez que si utilizáramos un sedal fijo unido al extremo de la caña. Con un equipo adecuado, un poco de práctica y utilizando la técnica de pesca a la pasada, podréis obtener buenos resultados y entretenidas jornadas de pesca. El ambiente ideal para practicar la pesca a la pasada son aquellas corrientes profundas con frecuentes llanos o en los guijarrales. En ambos casos, esta técnica de pesca da excelentes resultados. Pescar a la pasada. Para aclarar el significado del término, esta consiste en hacer que el sedal se deslice por la corriente hasta que el flotador esté en límite de visibilidad para los ojos del pescador. De ese modo, la posibilidad de que el cebo tropiece con un pez es mayor que con el uso de un sedal fijo unido al extremo de la caña. Pero aún más que eso, a veces resulta determinante la posibilidad de lanzarlo gracias al carrete a varios metros de distancia de la orilla, donde tal vez la profundidad es mayor y cobije a un buen número de presuntas presas. El río donde acompañaremos al pescador para realizar este reportaje está junto a una bonita ciudad. Se trata de un curso de agua que alterna corrientes profundas con frecuentes llanos en los guijarrales. Ambos ambientes son ideales para el método de pesca a la pasada, y sus aguas están pobladas de carpas y cachos, que son las especies de agua dulce más comunes y de fácil captura en la mayor parte de los ríos. Normalmente la elección de la longitud de la caña está en estrecha relación con la profundidad del lugar de pesca y la longitud de la pasada a efectuar. Simplificando, podemos decir que lo ideal es el uso de una caña de 5 metros hasta los 3 metros de profundidad, de una caña de 6 metros hasta los 4 metros de profundidad y de una caña de 7 metros para los ríos de más profundidad. Su acción deberá ser más rígida cuanto más aumente la longitud, a fin de que no pierda la rapidez de reacción a la picada, que es el requisito esencial para clavar el pez cuando se hunda el flotador. Un carrete de bobina cubierta totalmente desprovisto de salientes es el ideal para el uso de sedales muy finos, mientras que la última generación de carretes de bobina cónica es sin duda preferible por la facilidad de lanzamiento que ofrecen en la pesca a cierta distancia de la orilla. Con una caña de 6 metros se puede pescar con eficacia en la mayor parte de nuestros ríos, pero os aconsejo que con el tiempo completéis vuestro equipo con una caña de 5 metros y una de 7 metros. La de 5 metros os será muy útil para pescar en los fondos poco profundos, mientras que la de 7 será indispensable para las aguas profundas y para controlar mejor el recorrido del flotador, incluso a muchos metros de distancia de la orilla. Nuestra jornada da comienzo en la veloz corriente de un amplio guijarral, donde la profundidad en forma de suave pendiente obliga al pescador a entrar en el agua y a disponer su equipo de una forma racional para reducir al mínimo las molestias por un continuo ir y venir hasta la orilla. Aparte del ruido, el enturbiamiento antinatural del agua puede causar el definitivo alejamiento de los peces de las zonas de pesca. El contenedor de los cebos, los anzuelos, los plomos, la honda y la red tienen que estar de la mano, todos dispuestos en orden. Harán que las horas de pesca sean bastante menos complicadas. Una nasa fijada a contracorriente nos permitirá no alarmar al banco de peces en actividad y guardar mejor nuestras capturas. Un soporte que sostenga la caña será también de gran valor para todas las operaciones que requieren el uso de ambas manos sin tener que alcanzar nuevamente la orilla. En un guijarral, es aconsejable plomar el sedal con un flotador de hasta 2 gramos con bolillas esféricas de un diámetro creciente desde el anzuelo hasta el flotador. Así tendrá una caída lenta y suave hacia el fondo, dando la máxima naturalidad y un elevado poder capturador al anzuelo. Un eficaz sistema de cebado en aguas muy veloces es la utilización de canutos de arcilla rellenos de gusanos.
Cerrando los extremos con pasta, las larvas quedarán aprisionadas en su interior y la lenta disolución de la pasta garantizará su dispersión por el fondo sin que sean rápidamente arrastradas demasiado lejos, fuera del alcance del sedal. El enganche de los gusanos deberá hacerse eligiendo de entre los cebos una larva de las más grandes, insertándola cuidadosamente por debajo de la piel, de manera que su vitalidad no resulte afectada. Así el anzuelo quedará totalmente al descubierto, cosa que en absoluto hará sospechar a los peces, ya que, puesto que no saben lo que es el anzuelo, solo se preocupan de los movimientos naturales de lo que quieren comerse. Y un gusano inerte clavado en el anzuelo será una fuente segura de sospechas. A menudo la técnica de aguante y suelta del sedal es el secreto para un buen número de capturas. La detención del flotador, interrumpiendo la salida del hilo del carrete, provoca que el sedal se levante, y la salida de hilo hace que aquel vuelva a caer hacia el fondo. De ese modo, el cebo tendrá un movimiento de vaivén como si estuviera influenciado por empujones de la corriente. No es fácil decir por qué con este sistema los peces piquen en un número notablemente superior, pero lo cierto es que al dar vida a un cebo con movimientos de la caña y del sedal, provoca casi siempre un inmediato ataque por parte de los peces. Es lo que en el argot de los pescadores se define como invitación, una especie de intento de apartar el cebo y de volver a ofrecerla después, que provoca una reacción agresiva en el instinto del pez, tal vez por temor a no poder tener una segunda oportunidad de apropiarse del cebo. El flotador se ha hundido y una rápida clavada hace que la punta de la caña se curve. Una lenta recuperación del hilo para vencer la resistencia del pez y ahí tenemos a un discreto cacho, carente ya de fuerzas, que se deja arrastrar sobre la superficie del agua. Con delicadeza, el pescador lo captura y usando un desanzuelador lo libera del anzuelo. Después, lo deposita en la larga nasa donde en poco tiempo podrá reponerse del estrés de la captura. Una rápida sustitución del cebo con otro vivaz gusano y empieza una nueva pasada. El flotador se hunde nuevamente y ha quedado enganchado un pez. Es un diminuto pececillo que ha engullido rápidamente el cebo. La verdad es que es un cliente no deseado, ya que seguramente va acompañado de un hambriento banco de congéneres. Así que no tenemos más opción que pasar a enganchar un cáster, la crisálida del gusano, que suele ser rechazada por estos pequeños aguafiestas. Es preferible efectuar el enganche haciendo penetrar el anzuelo dentro del cáster para asegurarlo bien durante el lanzamiento. Por medio de la onda se lanza un puñado de cásters para atraer a los cachos de nuevo a la zona. Un lanzamiento bajo mano y el sedal se extiende correctamente sobre la estela de la siembra, alcanzando rápidamente el fondo. El pescador guía el recorrido del flotador por la corriente manteniendo el hilo en constante tensión. Una decidida mordida hace que se sumerja bruscamente. Esta vez sí que no es un pececillo porque la caña sufre un sobresalto y otro hermoso cacho somete la resistencia del sedal de 10 milímetros a una dura prueba. El pescador deja que se desahogue y cuando le saca la boca fuera del agua tras algunos violentos intentos de fuga, está seguro de su rendición incondicional. El anzuelo apenas se había clavado en la punta del labio y la paciente recuperación ha sido decisiva. Es un hermoso ejemplar de más de medio kilo que va a hacer compañía en la gran nasa a sus desafortunados compañeros de aventura.
Es fundamental soltar una cantidad de larvas en cada pasada para provocar que los peces compitan entre sí para apoderarse de la comida. Así perderán buena parte de su desconfianza y tendremos un buen número de picadas. Os aconsejo que lancéis siempre el sedal tras haber cebado, haciendo que el anzuelo descienda con los gusanos arrastrados por la corriente de la manera más natural posible. En la elección del flotador en la pesca a la pasada, es muy importante valorar el tipo de aguas en las que vamos a pescar. En las profundas y sin turbulencias son preferibles sin ninguna duda las formas alargadas y por tanto muy sensibles. En cambio, para corrientes con remolinos frecuentes son mucho más indicadas las formas redondeadas que tienen una flotabilidad mejor y por lo tanto son menos propensas a hundirse ante el impulso de la corriente. El pescador decide probar con pan, que en todas las aguas pobladas por ciprínidos es un cebo que si se usa correctamente a menudo se revela profundamente eficaz. Con este anzuelo es fundamental e indispensable efectuar una siembra abundante, pero es aún más importante saberla preparar correctamente. Deberemos mojar el pan y luego, usando un cedazo de agujeros grandes, eliminar con cuidado el agua que ha chupado. Así obtendremos una papilla de miga que será la base de nuestra siembra. Pero dada su inconsistencia, si la lanzáramos tal cual a la corriente del río, enseguida sería arrastrada muy lejos, haciéndola inútil para la misión de atraer a los peces a las profundidades del cebo. Por tanto, la trasladaremos a otro contenedor donde la rebozaremos de una determinada dosis de pasta de fondo, si es posible de un color claro. Lo mezclaremos todo con cuidado y así daremos al pan la consistencia y el peso necesarios para alcanzar el fondo y allí disolverse con lentitud, soltando pequeñas partículas completamente iguales en dimensiones a las que enganchamos en el anzuelo. Una piedra colocada en la bola de pasta facilitará su inmersión en el punto deseado y la mantendrá en el fondo hasta que se disuelva por completo. 4 o 5 bolas de pasta del tamaño de una naranja son una cantidad más que suficiente para comprobar en poco tiempo las apetencias de los peces hacia esta nueva oferta de comida. Una característica fundamental del flotador de pasada es la intercambiabilidad, gracias a los anillitos de goma que permiten su fiado al sedal y su sustitución en el momento en que se haga necesario un plomado más pesado o más ligero. Para la pesca en fondos profundos es mejor optar por modelos con la deriva de madera que entran en el agua de forma lenta y progresiva. Esto permite percibir incluso si pican mientras el anzuelo desciende, cosa frecuente cuando se utilizan plomadas ligeras y repartidas. La forma del anzuelo más indicada para pescar con pan es la de pala larga, que permite enganchar el cebo correctamente, traspasando varias veces un trocito de miga blanca. El pan para cebos se produce en Francia y tiene la característica de una conservación ilimitada. Bastará con humedecer una rebanada para conseguir decenas de cebos que se sujetarán perfectamente durante el lanzamiento.
Otra pasada sujetando constantemente el flotador y enseguida vuelven a picar. Con la caña bien alta para sacar el pez a flote, el pescador consigue otro hermoso cacho. A menudo, pescando en un guijarral, incluso un solo gusano ensartado en un anzuelo grande y pesado es rechazado sistemáticamente y se acaba por creer que los peces no lo aceptan. Sin embargo, casi siempre, cambiando el anzuelo por uno más pequeño y sustituyendo el terminal por otro más sutil, hará que los peces cambien de opinión. Ahora nos hemos trasladado frente a un profundo remanso, y para medir la distancia exacta entre el anzuelo y el flotador, son necesarias algunas pasadas sobre la línea de pesca. El flotador se mantiene parcialmente y eso significa que parte de la plomada se arrastra sobre el fondo. Así el pescador tendrá forma de verificar cuál es la profundidad exacta. La preparación del sedal es un aspecto fundamental para el éxito de una partida de pesca. Para los fondos profundos es aconsejable el uso de una lágrima de plomo de unos 2/3 del peso total del flotador, de manera que el cebo trabaje siempre en estrecho contacto con el fondo, donde obstáculos naturales ofrecen refugio a los peces. El pescador quiere capturar barbos y anuda al sedal un terminal de 12 milímetros con un anzuelo del número 8 para enganchar enormes lombrices de agua que ha recogido en la misma orilla del río. Cada cebo tiene un correcto sistema de enganche. La lombriz de agua, por ejemplo, debe clavarse por la cabeza hasta que cubra totalmente el anzuelo. No tanto para esconder el anzuelo en sí, como para facilitar una resistencia suficiente al lanzamiento del sedal. El resto del cuerpo de la lombriz quedará libre para retorcerse y crear un movimiento necesario para hacerlo creíble. Con ese cebo se efectúan largas pasadas, sondeando el fondo en busca de peces, y el uso de una larga caña de 7 metros facilita tanto el lanzamiento como el control del sedal, incluso a varios metros de distancia. El flotador se ha hundido. La respuesta inmediata y el pez está en la caña. El barbo es un nadador incansable en las corrientes más impetuosas y en consecuencia resulta un difícil adversario. Cuando se deja arrastrar hacia la sacadera, una vez agotada su combativa resistencia, podemos observar la particularidad de su aparato bucal con unos labios bien pronunciados y carnosos, típicos de todos los peces que se alimentan de larvas acuáticas, hurgando entre las piedras del fondo. La belleza de su piel, con escamas doradas y aletas, que los ejemplares adultos tienden al rojo, los convierten en una de las especies de agua dulce más elegantes y armoniosas. Los barbos viven en bancos muy poblados, y cuando se captura a uno, es casi seguro que una gran cantidad de peces ha elegido aquel tramo del río como residencia estable. Por tanto, no será difícil capturar otros y es preciso saber aprovechar el momento favorable.
El cebo debe controlarse a cada pasada y cambiarse a menudo. El lanzamiento con una caña de 7 metros requiere empuñar la caña con ambas manos para proporcionarle la potencia necesaria para que el sedal alcance el punto deseado. Pero disfrutemos de esta pasada siguiendo el recorrido del flotador. De nuevo han picado. El pez ha picado a una notable distancia y el pescador recupera el sedal manteniendo la caña baja sobre el agua. Ello hace que el pez siga en el fondo, facilitando su acercamiento hacia la sacadera. De hecho, si la caña estuviera alta, se corre el riesgo de que el pez salga a flote demasiado pronto, aumentando las probabilidades de perderlo. Para peces tan llenos de vitalidad, es siempre necesario el uso de la sacadera. Sin embargo, su uso erróneo puede resultar peligroso para la finalidad de la captura. Deberemos dejar a la caña la misión de agotar la creación del pez y cuando éste, ya falto de fuerzas, abandone la lucha, lo llevaremos hacia la sacadera, que deberá estar quieta esperándolo en una posición conveniente. Nunca se debe cometer el error de seguir al pez con ella, porque eso podría provocar una última reacción desesperada con muchas probabilidades de perderlo en un momento en el que ya hemos descubierto nuestro juego. Pescando en este tramo muy profundo no he utilizado ningún tipo de pasta, ya que las lombrices de agua son un cebo natural que los peces encuentran fácilmente en el río transportadas por la corriente. Otra forma óptima de pesca alternativa y poco conocida es la pasta a base de queso, pan y harina de crisálidas. Ahora os enseñaré cómo prepararla. La preparación de la pasta es una operación muy sencilla. Se trata de añadir agua en pequeñas dosis a la fauna de crisálidas, pan y queso previamente mezclados hasta obtener una perfecta amalgama de sus ingredientes. Para obtener la pasta del cebo, deberemos trabajar una parte añadiendo harina blanca que permitirá obtener el grado de consistencia adecuado para que se sujete bien al anzuelo. Para el cebado formaremos bolitas en las que introduciremos una piedra. Esto facilitará un rápido hundimiento incluso si la corriente es fuerte. Lanzaremos algunas en la línea de pesca utilizando la correspondiente onda y luego con cuidado sujetaremos al anzuelo una cantidad del tamaño de un grano de uva. Pescando con la pasta, deberemos quitar alguna bolita de plomo del sedal para equilibrar el peso del cebo, ya que si no, provocaría el hundimiento del flotante. La pasada se ejecuta sujetando constantemente el flotador y tanto a barbos como a cachos les encanta ese cebo de tan fuerte perfume.
El flotador se hunde y la inmediata mordida pone de manifiesto la elasticidad de la caña. Una lenta recuperación vuelve a ser el arma para vencer la resistencia del pez, que parece no tener la menor intención de alejarse del fondo. La aparición de una boca abierta es la marca de fábrica de otro cacho, un pez de casi medio kilo, el último de la jornada. Tantos años de pesca en este río me han enseñado a conocerlo bien. Pero si algún día encuentro a un pescador que captura muchos peces, me detengo a observarlo. Este es un consejo que me apetece daros, porque en nuestro deporte siempre hay algo nuevo que aprender, y especialmente en la pesca a la pasada. Aunque es cierto que existen unas reglas básicas, siempre hay algún imprevisto dispuesto a desmentirlas. Y quizás es precisamente esto lo bonito de nuestro deporte, en el que nada puede darse por descontado.